En la hacienda Santa Margarita de Puebla, en 1855, la baronesa Constanza Villamil enfrenta el mayor dilema de su vida. Su hija Clara, muda desde un trauma infantil y considerada defectuosa por la alta sociedad, está destinada a ser encerrada en un convento por órdenes de su cruel esposo el varón. Desesperada por salvar a su hija de ese destino, Constanza toma decisión impensable. Confía Clara al cuidado secreto de 3 esclavos en el granero de la hacienda. Lo que sucede en esos días transformará vidas de maneras que nadie podría imaginar, revelando verdades sobre humanidad, amor y redención. Antes de saber el desenlace de esta emocionante historia, suscríbete al canal para acompañar nuevas historias que emocionan, inspiran y transforman. Capítulo 1. La hacienda Santa Margarita se extendía majestuosa en las tierras fértiles cercanas a Puebla, sus campos de trigo dorado ondulando bajo el sol de septiembre de 1855. La casa principal, construcción colonial de 2 pisos con fachada de cantera rosa y balcones de hierro forjado, era hogar de la familia Villamil, una de las más antiguas y respetadas de la región. La baronesa Constanza Villamil de Mendoza tenía 42 años y el peso del mundo sobre sus hombros delicados. Era mujer de belleza marchita por preocupaciones, cabello castaño oscuro con mechones prematuramente grises que intentaba ocultar bajo mantillas españolas, ojos avellana profundos que alguna vez brillaron con alegría pero que ahora reflejaban tristeza constante, rostro oval con pómulos altos aristocráticos y labios que raramente sonreían. Vestía siempre de colores oscuros, preferentemente grises y azules apagados, como si estuviera en perpetuo luto por felicidad perdida. Su esposo, el varón Eduardo Villamil, era hombre de 55 años, autoritario y frío como piedra de su hacienda. Alto, delgado hasta casi parecer cadavérico, cabello completamente blanco peinado hacia atrás con aceite aromático, bigote fino meticulosamente recortado, ojos grises como acero que no mostraban compasión. Había heredado título nobiliario menor y hacienda de su padre, y consideraba a ambos como extensiones de su propio ego inflado. Entre ellos existía Clara, su única hija de 19 años, y fuente de vergüenza constante para el varón. Clara había sido niña normal y parlanchina hasta los 7 años, cuando presenció accidente horrible en el que trabajador de hacienda murió aplastado por carreta de madera cargada. El trauma fue tan profundo que Clara dejó de hablar completamente desde ese día. 12 años después, seguía siendo muda, comunicándose solo mediante gestos, expresiones faciales y ocasionalmente escribiendo en pizarra pequeña que llevaba siempre. Clara era joven de belleza etérea y frágil. Piel pálida como porcelana, cabello rubio claro casi dorado que caía en ondas suaves hasta su cintura, ojos azules enormes y expresivos que hablaban volúmenes que su boca no podía, rostro en forma de corazón con rasgos delicados, cuerpo esbelto que parecía poder quebrarse con viento fuerte. Su silencio permanente la hacía parecer aún más vulnerable e infantil de lo que su edad sugería. «Es una vergüenza para nuestro apellido», declaraba el varón Eduardo regularmente durante cenas tensas donde Clara permanecía con cabeza gacha. Una mujer muda no puede casarse decentemente. Ninguna familia respetable aceptará alianza con defectuosa. Es carga que no podemos continuar soportando. Eduardo, por favor, es nuestra hija, suplicaba Constanza inútilmente. No es su culpa lo que le sucedió. Exactamente. No es su culpa, pero sigue siendo nuestra vergüenza. He tomado decisión final. Clara ingresará al convento de las Carmelitas Descalzas en Puebla. Las monjas aceptan mujeres, imperfectas. Allí vivirá el resto de su vida en reclusión apropiada. Clara, sentada en silencio absoluto, comenzó a temblar violentamente. Sus ojos azules se llenaron de lágrimas que corrieron libremente por sus mejillas pálidas. Constanza corrió a abrazar a su hija, pero Eduardo golpeó mesa con puño. Suficiente sentimentalismo. La decisión está tomada. En 3 días, Clara será entregada al convento. He pagado generosa donación para asegurar que la acepten a pesar de su condición. Esa noche, Constanza no pudo dormir. Caminaba nerviosamente por su habitación, mente trabajando desesperadamente buscando solución. El convento de las Carmelitas Descalzas era conocido por su severidad extrema. Silencio perpetuo, penitencias físicas constantes, aislamiento total del mundo exterior, celdas frías sin ventanas. Era prisión disfrazada de santidad. Clara, sensible y ya traumatizada, no sobreviviría allí, o al menos no conservaría su cordura. Al amanecer, Constanza había formado plan desesperado y peligroso. Visitó el granero principal de la hacienda, construcción grande de madera y piedra donde se almacenaba grano cosechado.
Allí encontró a 3 hombres trabajando, esclavos que habían sido comprados años atrás y que trabajaban en hacienda bajo condiciones apenas mejores que animales de carga. El primero era Tomás, hombre de 40 años, fuerte y callado, con rostro marcado por cicatrices de castigos pasados. Había sido capturado en Sur durante conflictos con comunidades indígenas y vendido como esclavo. Tenía ojos negros profundos que reflejaban sabiduría y paciencia acumulada a través de sufrimiento. El segundo era Mateo, más joven, 30 años quizás, alto y delgado pero con músculos definidos por trabajo duro. Había sido vendido como esclavo por deudas de su familia y llevaba 5 años en Hacienda. Tenía expresión perpetuamente triste pero manos gentiles que trataban animales con bondad inusual. El tercero era Andrés, el más joven con apenas 25 años, rostro aún conservaba algo de juventud a pesar de dureza de su vida. Era el más optimista de los 3, aferrándose a esperanza de que algún día recuperaría libertad. Tenía sonrisa rápida que aparecía incluso en momentos más oscuros. «Necesito su ayuda», dijo Constanza sin preámbulos, voz temblando. «Y debo confesar que lo que voy a pedirles es peligroso para todos nosotros». Los 3 hombres se miraron entre sí, sorprendidos de que Baronesa les hablara directamente. Generalmente, órdenes venían a través de capataces que gritaban y amenazaban. «Mi hija Clara será enviada a convento en 3 días», continuó Constanza. «Es sentencia de muerte para su espíritu. No puedo permitirlo. Necesito esconderla aquí, en el granero, hasta que pueda organizar su escape definitivo de la hacienda». «Baronesa», dijo Tomás cuidadosamente, «si el varón descubre que la escondimos, nos matará. Y a usted también probablemente. Lo sé. Por eso les pido, no les ordeno. Y si aceptan, prometo que cuando eso termine, trabajaré para comprar su libertad. Tengo joyas heredadas de mi madre que el varón no conoce. Puedo venderlas discretamente». Los 3 esclavos se miraron nuevamente. Era oferta imposible de verificar, pero había algo en desesperación de Constanza que les hizo creerle. «¿Qué necesita exactamente de nosotros?», preguntó Mateo. «Que la cuiden, que la mantengan escondida, que la protejan. Clara es especial. No puede hablar, pero entiende todo. Es gentil y no causará problemas. Solo necesita refugio temporal». «¿Cuánto tiempo?», preguntó Andrés. «1 semana, quizás 2. Necesito tiempo para contactar a mi hermana en Veracruz que aceptará recibir a Clara». Tomás, como líder natural del grupo, asintió lentamente. «Lo haremos, pero debe traerla de noche, cuando guardias están menos alertas». Así comenzó plan que cambiaría vidas de todos involucrados de maneras que nadie podría anticipar. Capítulo 2. 2 noches después, a las 2 de la madrugada cuando Hacienda dormía, Constanza despertó silenciosamente a Clara y la condujo por corredores oscuros de casa principal. Clara, confundida pero confiando en su madre, la siguió sin hacer ruido. Ambas vestían ropas oscuras simples, muy diferentes de sus habituales vestidos elegantes. El granero estaba a 200 metros de casa principal, atravesando jardines y patio de trabajadores. Caminaron pegadas a sombras, corazones latiendo como tambores. Si eran descubiertas, consecuencias serían devastadoras. Llegaron finalmente al granero. Tomás las esperaba en entrada lateral, puerta apenas entreabierta. Las hizo pasar rápidamente. El interior del granero era espacio grande dividido en secciones por paredes de madera. Sacos de grano se apilaban hasta techo, creando laberinto de pasillos estrechos. En rincón apartado, los 3 esclavos habían preparado área pequeña pero confortable, mantas limpias sobre paja suave, lámpara de aceite, jarra de agua fresca, pan y queso envueltos en tela. Clara miró alrededor con ojos enormes, procesando situación. Constanza se arrodilló frente a su hija, tomando sus manos delicadas. «Mi amor, necesitas quedarte aquí por unos días. Estos hombres te cuidarán. Son buenos, confío en ellos. No tengas miedo. Vendré cada noche que pueda para traerte comida y ver cómo estás. ¿Entiendes?». Clara asintió lentamente, lágrimas formándose en sus ojos. Sacó su pizarra pequeña y escribió con tiza. «¿Por qué?». «Porque tu padre quiere encerrarte en convento horrible, y yo preferiría morir antes de permitirlo. Este es nuestro secreto, mi dulce niña, nuestro plan para salvarte». Clara abrazó a su madre con fuerza desesperada. Constanza la sostuvo por largo momento, memorizando sensación, antes de finalmente separarse. «Tomás, Mateo, Andrés, les confío lo más precioso que tengo en este mundo,
dijo Constanza con voz quebrada. Por favor, cuídenla como si fuera su propia hermana. Lo haremos, baronesa, prometió Tomás solemnemente. Constanza se fue, dejando a Clara en compañía de 3 desconocidos en granero oscuro. La joven se sentó sobre mantas, abrazando sus rodillas, cuerpo temblando ligeramente. Los 3 hombres se miraron entre sí, incómodos. Ninguno había estado en situación así. Finalmente, Andrés, el más joven, se acercó lentamente y se sentó a distancia respetuosa. «No te haremos daño», dijo suavemente. «Sé que debes estar asustada. Yo también estaría asustado en tu lugar». Clara lo miró con ojos grandes y cautelosos. Lentamente, sacó su pizarra y escribió. «¿Cómo se llaman?» Andrés sonrió, aliviado de tener manera de comunicarse. «Yo soy Andrés. Ese de allá es Mateo, y el más serio es Tomás. Trabajamos aquí». Clara escribió, «Son esclavos». La palabra quedó suspendida en aire incómodamente. Mateo se acercó también. «Sí, somos esclavos. Tu padre nos compró, pero tu madre nos trató con respeto recién. Primera vez en años que alguien de casa principal nos habla como personas. Por eso aceptamos ayudar». Clara escribió lentamente. «Lo siento». Tomás, quien había permanecido apartado, finalmente habló con voz grave pero gentil. «No es tu culpa. Naciste en familia que tiene esclavos, igual que nacimos en circunstancias que nos hicieron esclavos. Ninguno eligió, pero ahora estamos aquí juntos y haremos lo mejor de situación». Durante primeros 2 días, Clara apenas comía. Se sentaba en su rincón, observando a los 3 hombres trabajar durante el día moviendo sacos de grano, reparando secciones dañadas del granero, realizando tareas asignadas por capataces que ocasionalmente entraban pero nunca exploraban rincones oscuros donde Clara permanecía escondida. Constanza venía cada noche, trayendo comida mejor, noticias de sus progresos contactando a su hermana en Veracruz. Clara se aferraba a su madre durante estas visitas breves, y cada despedida era desgarradora. Pero gradualmente, algo comenzó a cambiar. Clara empezó a observar con más atención a sus protectores. Notó cómo Tomás, a pesar de su expresión seria, cantaba suavemente canciones antiguas mientras trabajaba. Cómo Mateo trataba pájaros que anidaban en vigas del granero con gentileza extraordinaria, dejándoles migas de su escasa comida. Cómo Andrés mantenía optimismo incluso cuando hablaban de sus vidas difíciles durante noches cuando pensaban que Clara dormía. Una tarde del 4º día, Mateo encontró pájaro herido en patio cerca del granero. Lo trajo adentro y comenzó a entablillar su ala rota con ramitas y tiras de tela. Clara observaba fascinada desde su escondite. Cuando Mateo terminó y colocó pájaro en caja pequeña con paja, Clara salió tímidamente de su rincón. Mateo se sobresaltó ligeramente, sin esperarla. Clara se arrodilló frente a caja del pájaro, extendiendo dedo para acariciarlo suavemente. El ave, en lugar de asustarse, se quedó quieta bajo su toque delicado. «Tiene don con animales», comentó Mateo con sonrisa. «Igual que yo cuando era niño, antes de todo esto». Clara lo miró y escribió en su pizarra. «¿Tenías pájaros?» «Tenía palomas. Hermosas palomas blancas. Era palomero en mi pueblo antes de que deudas de mi familia nos arruinaran». Clara escribió. «¿Los extrañas?» «Cada día». Ese fue el momento en que algo se rompió entre ellos. Clara dejó de ver a los 3 hombres como extraños peligrosos y comenzó a verlos como lo que realmente eran. Almas gentiles atrapadas en circunstancias crueles. Capítulo 3. Los días siguientes transformaron dinámica en el granero de maneras sutiles pero profundas. Clara comenzó a participar más en vida cotidiana de sus protectores, dentro de límites de su escondite. Ayudaba a organizar provisiones que Constanza traía, doblaba mantas, incluso intentaba ayudar con tareas pequeñas cuando capataces no estaban cerca. Pero más significativamente, comenzó a comunicarse más libremente mediante su pizarra. Hacía preguntas sobre vidas de los 3 hombres antes de esclavitud, sus familias, sus sueños perdidos. Y ellos, inicialmente reticentes a compartir, gradualmente se abrieron. Tomás les contó sobre su esposa y 2 hijos que no había visto en 15 años, desde que fue capturado y vendido. No sabía si seguían vivos o dónde estaban. Esa pérdida había endurecido su corazón hasta que casi olvidó cómo sentir esperanza. Mateo habló sobre su madre anciana que había muerto de pena cuando fue vendido como esclavo por deudas que ni siquiera la había creado sino heredado. Su último recuerdo de ella era su llanto mientras lo arrastraban lejos. Andrés,
el más joven, compartió cómo había sido prometido a joven de su pueblo antes de su esclavitud. La había amado profundamente, pero cuando fue vendido, ella fue obligada a casarse con otro hombre. A veces soñaba con escapar y encontrarla, pero sabía que era fantasía imposible. Clara escuchaba todo esto con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Escribía respuestas compasivas que los conmovían profundamente. Era primera vez en años que alguien realmente escuchaba sus historias, reconocía su humanidad, lloraba por sus pérdidas. Una noche, Constanza llegó con noticias preocupantes. Eduardo está furioso, susurró a Clara mientras los tres hombres escuchaban desde distancia respetuosa. Las monjas de convento enviaron mensaje preguntando cuándo llegarías. Les dijo que estabas enferma y necesitabas recuperarte primero, pero están impacientes. Tengo quizás 3 días más antes de que sospeche algo. ¿Ha respondido su hermana de Veracruz? Preguntó Tomás. Todavía no. Los mensajes tardan semana en llegar allá. Necesito más tiempo, pero no sé cómo conseguirlo. Esa noche, después de que Constanza se fue, Clara no pudo dormir. Se sentó escribiendo en su pizarra, borrando, reescribiendo. Finalmente, a medianoche, se acercó a donde Tomás montaba guardia. Le mostró su pizarra. Había escrito: «Ustedes merecen ser libres. Yo puedo ayudar». Tomás frunció el ceño, confundido. «No entiendo. Tú misma estás escondida. ¿Cómo podrías ayudarnos?» Clara escribió rápidamente. «Mi madre prometió comprar su libertad. Yo tengo joyas también, heredadas de mi abuela, escondidas en mi habitación. Vale mucho dinero, suficiente para comprar libertad de 3 hombres y más. Pero no puedes regresar a casa principal para obtenerlas», señaló Tomás. «Sería descubierta inmediatamente». Clara sonrió por primera vez desde que llegó al granero, expresión traviesa iluminando su rostro pálido. Escribió: «Pero ustedes pueden. Esta noche les dibujaré mapa exacto». Tomás llamó a Mateo y Andrés. Discutieron en susurros urgentes. Era increíblemente arriesgado. Si eran capturados dentro de casa principal por la noche, serían ejecutados sin preguntas. Pero Clara era insistente, escribiendo argumentos persuasivos sobre cómo su libertad era más importante que protegerla a ella. Finalmente, cedieron. Clara dibujó mapa detallado de casa principal, marcando exactamente dónde estaba su habitación, cómo evitar guardias, dónde encontrar joyas escondidas en compartimiento secreto detrás de panel en su armario. A las 3 de la madrugada, Andrés y Mateo se escabulleron hacia casa principal mientras Tomás se quedaba con Clara. El granero nunca había parecido tan silencioso y amenazante. Cada crujido de madera los hacía saltar. Pasó media hora agonizante, luego hora completa. Clara y Tomás se miraban nerviosamente sin poder hablar su tensión. Finalmente, después de 1 y 20 minutos eternos, Andrés y Mateo regresaron, sudando profusamente pero sonriendo. Andrés llevaba pequeña bolsa de terciopelo azul. «Lo conseguimos», susurró triunfalmente. Había 2 guardias dormidos en corredor, pero los evitamos. Encontramos el compartimiento exactamente donde dijiste. Clara tomó la bolsa y la abrió. Adentro había collar de esmeraldas, aretes de diamantes, broche de oro con rubíes y anillo de perlas. Eran piezas extraordinariamente valiosas, suficientes para comprar libertad de 10 esclavos y aún sobrar dinero. Pero antes de que pudieran celebrar, escucharon voces afuera, pasos aproximándose. Alguien había visto movimiento sospechoso. «Escondan todo», siseó Tomás. «Rápido». Clara metió bolsa de joyas bajo mantas justo cuando puerta del granero se abrió violentamente. Capítulo 4. 2 guardias entraron al granero con linternas, iluminando interior con luz vacilante. Eran hombres rudos empleados por el varón específicamente para mantener disciplina entre esclavos mediante intimidación y violencia ocasional. «Alguien reportó movimiento sospechoso aquí», dijo el primer guardia, hombre gordo con cicatriz atravesando su mejilla izquierda. «¿Qué están haciendo despiertos a estas horas?» Tomás se adelantó calmadamente. Uno de los sacos de grano se rompió. «Estábamos recogiendo antes de que ratones lo encuentren. El capataz nos ordenó mantener granero limpio siempre». El guardia iluminó alrededor con linterna, escudriñando sombras. Clara estaba completamente oculta detrás de pila alta de sacos, conteniendo respiración, cuerpo inmóvil como estatua. «¿Dónde está el saco roto?», preguntó el segundo guardia, más joven pero igualmente amenazante.
Mateo señaló hacia área alejada donde efectivamente había saco con pequeño desgarre que había notado días atrás y no habían reparado todavía. Allá, ya recogimos la mayoría. Los guardias caminaron hacia área indicada, inspeccionando. Sus linternas pasaron peligrosamente cerca del escondite de Clara varias veces. Ella cerró ojos, rogando silenciosamente ser invisible. Después de minutos que parecieron horas, guardias finalmente se retiraron. Bien, pero si los encuentro holgazaneando nuevamente, reportaré al capataz. Regresen a trabajo o a dormir. Cuando guardias se fueron finalmente, todos dejaron escapar suspiros de alivio. Clara emergió de su escondite, temblando violentamente. Había estado tan cerca de ser descubierta. Eso fue demasiado cerca, dijo Andrés, su optimismo habitual reemplazado por nerviosismo. Si nos hubieran encontrado con las joyas. Pero no lo hicieron, interrumpió Tomás. Y ahora tenemos lo que necesitamos. La pregunta es qué hacemos con esto. Clara escribió en su pizarra: dárselo a mi madre. Ella sabrá cómo usarlo. Cuando Constanza llegó la noche siguiente, casi colapsó al ver las joyas. ¿Cómo? ¿Cómo obtuvieron esto?, preguntó, mirando entre Clara y los tres hombres. Clara escribió explicación completa. Constanza leyó con mezcla de orgullo y terror. Fue increíblemente arriesgado, pero también extraordinariamente valiente. Con esto, puedo comprar libertad de Tomás, Mateo y Andrés, y aún tener suficiente para establecer a Clara en Veracruz con mi hermana cómodamente. ¿Ha tenido respuesta de su hermana?, preguntó Mateo. Sí, llegó esta tarde. María acepta recibir a Clara con brazos abiertos. Dice que puede vivir con ella indefinidamente, que la protegerá de Eduardo. Pero necesito tiempo para organizar transporte seguro a Veracruz sin que Eduardo sospeche. Durante días siguientes, Constanza trabajó discretamente. Contactó a mercader de confianza en Puebla, quien aceptó comprar joyas sin hacer preguntas por suma generosa. Con ese dinero, contrató a gente que procesaría papeles de manumisión para los tres esclavos, documentos legales que el varón no podría revertir una vez registrados oficialmente. Pero también preparó escape de Clara. Contrató carruaje privado que vendría de noche para llevar a Clara directamente a Veracruz, viaje de 3 días que la pondría fuera de alcance de Eduardo permanentemente. Todo estaba preparado para noche del 10º día. Pero esa tarde, desastre golpeó. El varón Eduardo, sospechoso por comportamiento extraño de Constanza y presionado por monjas impacientes, decidió confrontarla directamente. ¿Dónde está Clara?, exigió durante cena, golpeando mesa. No la he visto en días. Me has estado diciendo que está enferma, pero me niego a creer que simple enfermedad la mantenga encerrada tanto tiempo. Está en su habitación, descansando, mintió Constanza, corazón latiendo dolorosamente. Entonces iré a verla ahora mismo. Eduardo se levantó y caminó directamente hacia la habitación de Clara. Constanza lo siguió, pánico creciendo. Cuando abrió puerta y encontró habitación vacía, cama sin usar, se volvió hacia Constanza con furia que ella nunca había visto. ¿Dónde está mi hija?, rugió, agarrándola por los hombros. Constanza, sabiendo que no podía seguir mintiendo, tomó decisión. Miró a su esposo directamente a los ojos y dijo con voz sorprendentemente firme: la salvé de ti. La salvé del infierno a que querías condenarla. Y si me matas por ello, moriré feliz sabiendo que ella está a salvo. Eduardo la abofeteó con fuerza que la tiró al suelo. Pero antes de que pudiera hacer más, Constanza gritó: está fuera de tu alcance. Ya no puedes tocarla. Eduardo llamó guardias, ordenándoles registrar toda Hacienda. Constanza sabía que tenía horas, quizás solo minutos, antes de que encontraran granero. Capítulo 5. Los guardias se dispersaron por toda la hacienda Santa Margarita como ejército de hormigas enfurecidas, registrando metódicamente cada edificio, cada rincón oscuro, cada sombra sospechosa bajo luz menguante del atardecer. Constanza, encerrada bajo llave en su habitación principal bajo vigilancia estricta de 2 guardias armados apostados en su puerta, rezaba desesperadamente, arrodillada frente a pequeño altar con imagen de Virgen de Guadalupe, que Clara y los 3 hombres lograran escapar antes de ser descubiertos y enfrentar consecuencias devastadoras. En el granero, Tomás había escuchado con claridad la conmoción creciente desde casa principal. Gritos furiosos del varón Eduardo, órdenes apresuradas gritadas a guardias, ladridos agitados de perros de caza siendo liberados de sus corrales.
Comprendió inmediatamente con instinto afilado por años de supervivencia que habían sido descubiertos, o al menos que descubrimiento era absolutamente inminente e inevitable. Necesitamos irnos inmediatamente, ahora mismo, dijo urgentemente a Clara, Mateo y Andrés, voz grave cargada de tensión. El carruaje privado que tu madre contrató no llegará hasta medianoche según planes originales, pero definitivamente no podemos esperar tanto. Debemos huir a pie, sin demora. Clara asintió con movimientos rápidos y determinados de cabeza, agarrando pequeña bolsa de tela con pocas pertenencias modestas que había acumulado durante días en granero. Vestido ex de Constanza había traído, pizarra preciosa y tizas, peine de carey, rosario heredado de su abuela. Sus ojos azules enormes mostraban miedo palpable, pero también determinación férrea que Tomás no había visto antes en ella. Escribió rápidamente en su pizarra con manos temblando ligeramente. «Ustedes también vienen conmigo. No pueden quedarse aquí. Los matarán». Yo tenía planeado quedarse hasta que papeles oficiales de libertad estuvieran completamente procesados y registrados legalmente, dijo Andrés, optimismo habitual reemplazado por pragmatismo sombrío. Pero supongo claramente que esos planes cuidadosos cambiaron drásticamente. Libertad escrita en papel oficial no significa absolutamente nada si estamos muertos y enterrados, señaló Mateo pragmáticamente, expresión seria. Necesitamos irnos ya. Cada segundo cuenta. Salieron apresuradamente del granero por puerta trasera estrecha que daba directamente a campos abiertos de trigo. La noche estaba cayendo rápidamente, oscuridad creciente siendo su única aliada real. Luna nueva ofrecía poca luz para ver su camino, pero también poca visibilidad para quienes los buscaban desesperadamente. Corrieron agachados entre hileras interminables de trigo dorado, moviéndose lo más rápido que piernas de Clara podían mantener, plantas altas rozando sus cuerpos mientras pasaban. Detrás de ellos, distancia disminuyendo peligrosamente, escucharon gritos agudos cuando guardias finalmente llegaron al granero y lo encontraron completamente vacío, escondite abandonado revelado. Perros de caza comenzaron a ladrar salvajemente, olfateando rastros frescos. La cacería mortal había comenzado oficialmente. Necesitamos llegar al río San Marcos urgentemente, jadeó Tomás mientras corrían, pulmones ardiendo. Si cruzamos agua corriente, perros perderán definitivamente nuestro rastro. Es nuestra única oportunidad real. El río San Marcos estaba aproximadamente a 2 kilómetros largos de Hacienda, distancia que parecía absolutamente infinita mientras huían desesperadamente por sus vidas. Clara, quien nunca había corrido así en toda su vida aristocrática protegida, comenzaba a quedarse peligrosamente atrás, respiración entrecortada, piernas temblando de agotamiento. Andrés, notándolo con preocupación, la levantó sin ceremonia y la cargó en sus brazos fuertes, continuando a correr con ella sostenida firmemente contra su pecho, músculos protestando pero voluntad manteniéndolo en movimiento. «Aguanta, Clara», susurró Andrés mientras corría. «Ya casi llegamos. Solo un poco más». Clara se aferró a cuello de Andrés, sintiendo músculos detensarse con cada zancada, escuchando su respiración trabajosa, comprendiendo profundamente el sacrificio que estaba haciendo por ella. Lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas, pero no de miedo, sino de gratitud abrumadora. Llegaron finalmente exhaustos al río San Marcos, pequeño afluente con apenas 20 metros de ancho, pero con corriente suficientemente fuerte para confundir totalmente olfato de perros de caza. Sin pausa ni consideración del frío, se zambulleron en agua helada que les cortó respiración, cruzando desesperadamente hacia el lado opuesto donde bosque espeso de pinos y robles ofrecía cobertura protectora. Desde distancia, podían ver claramente linternas de guardias moviéndose como luciérnagas amenazantes, perros ladrando frustrados en orilla del río, incapaces de seguir rastro más allá. Habían ganado tiempo precioso, quizás media hora, quizás horas si tenían suerte extraordinaria. «No podemos detenernos todavía», dijo Tomás, escurriendo agua de su ropa empapada. «Enviarán guardias a caballo para rodear río. Necesitamos adentrarnos profundo en bosque antes de amanecer». Caminaron durante horas interminables esa noche, adentrándose cada vez más en bosque denso, alejándose sistemáticamente de Hacienda y todo lo que representaba. Clara estaba completamente exhausta, mojada hasta huesos, temblando violentamente de frío penetrante y miedo residual. Sus pies delicados, acostumbrados solo a zapatillas suaves en pisos pulidos, sangraban dolorosamente dentro de zapatos inadecuados, cada paso siendo agonía silenciosa. Pero cada vez que amenazaba con colapsar físicamente, miraba a Tomás,
Mateo y Andrés, quienes a pesar de estar igualmente agotados, hambrientos, mojados, seguían avanzando implacablemente con determinación de hombres que han sobrevivido cosas peores, y encontraba reservas de fuerza que no sabía que poseía. Al amanecer, cuando el sol comenzaba a pintar cielo de naranja y rosa, encontraron cueva pequeña pero providencial escondida entre formación rocosa, entrada medio oculta por arbustos espesos. Se refugiaron allí gratamente, colapsando en suelo húmedo de musgo. Durante horas largas no hablaron. Simplemente descansaron, durmieron en turnos vigilados, procesando sobre lo que había sucedido en últimas 24 horas que habían cambiado todo irrevocablemente. Finalmente, cuando el sol estaba alto en cielo despejado calentando tierra, Tomás habló con voz grave cargada de realidad. No podemos regresar jamás. Seremos considerados fugitivos peligrosos ahora. Si nos capturan, nos ejecutarán públicamente en Plaza de Puebla como ejemplo brutal para otros esclavos. Eduardo se asegurará personalmente de ello para restaurar su honor manchado. ¿Y qué hacemos entonces?, preguntó Andrés, optimismo habitual reemplazado por incertidumbre palpable. No tenemos dinero, comida, nada excepto ropa mojada en nuestros cuerpos y voluntad de vivir. Clara sacó su pizarra manchada con agua pero aún funcional y escribió con manos temblando tanto de frío como de determinación. Veracruz. Mi tía María vive allá. Dirección exacta. Escribió dirección completa que había memorizado cuidadosamente durante conversaciones nocturnas con su madre. Calle Independencia número 43, Veracruz, Puerto. Está aproximadamente a 100 kilómetros. 3 días completos de camino a pie si mantenemos buen ritmo, calculó Mateo, quien había viajado esa ruta antes en servicio de varón. Quizás 4 o 5 días realísticamente, sin comida o provisiones adecuadas, atravesando territorio donde podrían estar buscándonos. Entonces mendigaremos en pueblos pequeños, robaremos comida si es absolutamente necesario para sobrevivir, dijo Tomás con determinación férrea en voz. Pero llegaremos a Veracruz porque es literalmente nuestra única opción de vida. La alternativa es muerte o recaptura, que es peor que muerte. Los días siguientes fueron prueba brutal de resistencia física y mental que ninguno de 4 olvidaría mientras viviera. Viajaban principalmente durante horas nocturnas cuando oscuridad ofrecía protección, escondiéndose cuidadosamente durante día en bosques, cuevas, graneros abandonados, cualquier lugar que ofreciera refugio de ojos curiosos. Mendigaban comida escasa en aldeas pequeñas remotas donde nadie los conocía, donde sus caras no estaban en carteles de recompensa todavía. Una vez, impulsado por desesperación de hambre mordiendo estómagos vacíos, Mateo robó pan fresco y queso de panadería pequeña en pueblo mientras panadero dormía siesta, acto que lo llenó de vergüenza profunda y culpa, pero que mantuvo a grupo con vida otro día más. Clara sufría más visiblemente que cualquiera, no acostumbrada absolutamente a privaciones físicas severas de ningún tipo. Sus pies delicados aristocráticos sangraban constantemente dentro de zapatos completamente inadecuados para caminar largas distancias, cada paso dejando manchas rojas en polvo de camino. Ampollas se formaban, reventaban, formaban nuevamente. Su piel pálida se quemaba bajo sol implacable, poniéndose roja dolorosa. Vestido fino se rasgaba en espinas y ramas. Pero nunca se quejó ni una sola vez, nunca pidió descanso adicional. Escribía constantemente mensajes de ánimo en su pizarra, agradecía a 3 hombres repetidamente por su sacrificio extraordinario, compartía su escasa porción de comida cuando pensaba que no estaban mirando. En segundo día, Andrés notó que Clara cojeaba severamente. Cuando insistió en revisar sus pies esa noche, encontró zapatos completamente destruidos, medias empapadas de sangre, pies hinchados con ampollas infectadas. «No puedes continuar así», dijo Andrés con voz quebrada de preocupación. «Tus pies necesitan sanar». Clara escribió firmemente. «Seguiré. No me detendré. Ustedes arriesgaron todo. No los decepcionaré». Mateo, usando conocimiento de hierbas medicinales aprendido de su abuela, encontró plantas específicas en bosque, hojas de llantén para infecciones, corteza de sauce para dolor. Hizo cataplasmas improvisadas que amarró a pies de Clara con tiras rasgadas de su propia camisa. No era solución perfecta, pero ayudó considerablemente. En tercer día, casi fueron capturados. Pasaron por pueblo pequeño donde guardias de varón habían llegado antes, distribuyendo descripciones, ofreciendo recompensa generosa por información. 50 pesos por esclava fugitiva muda, 20 pesos por cada esclavo fugitivo. Era fortuna para campesinos pobres.
Anciana vendedora de tortillas en mercado los miró sospechosamente, notando pies vendados de Clara, ropa rasgada de 3 hombres, manera en que evitaban contacto visual. Se acercó a guardia local. Tomás vio intercambio de lejos, comprendió inmediatamente peligro. «Corran, ahora», cisó. Escaparon por callejones estrechos, saltaron muros de adobe, corrieron entre gallinas asustadas y perros ladrando. Guardias locales los persiguieron brevemente, pero sin mucho entusiasmo. No era su problema realmente. Perdieron rastro en el laberinto de calles traseras. Pero el incidente los forzó a ser aún más cautelosos. Evitaban pueblos completamente después de eso, sobreviviendo de frutas silvestres, raíces comestibles que Mateo identificaba, agua de arroyos. Hambre constante se convirtió en compañero familiar. En 4 días, estaban al borde de colapso. Andrés desarrolló fiebre de infección en corte que había recibido días atrás. Clara apenas podía caminar incluso con cataplasmas. Tomás y Mateo estaban agotados física y mentalmente. «Tal vez deberíamos rendirnos», murmuró Andrés débilmente durante descanso en sombra de árbol grande. Regresar, aceptar castigo, al menos terminaría sufrimiento. Clara reaccionó violentamente a esas palabras derrotistas. Agarró su pizarra y escribió con furia. «No, no después de todo. No cuando libertad está tan cerca. Mi madre sacrificó todo. Ustedes sacrificaron todo. No puedo permitir que sea en vano. Seguiré sola si necesario». Sus ojos azules ardían con intensidad que inspiró a 3 hombres exhaustos. Tomás asintió lentamente. «La niña tiene razón. Hemos llegado demasiado lejos para rendirnos ahora. Un día más. Solo necesitamos sobrevivir un día más». Esa noche, durmiendo en granero abandonado, Mateo despertó a murmullo suave. Clara estaba llorando silenciosamente, hombros sacudiéndose. Se acercó cautelosamente. «¿Qué pasa?», preguntó gentilmente. Clara escribió con lágrimas manchando pizarra. «Tengo miedo de que mi madre esté sufriendo por mi culpa. Miedo de que nunca la vea nuevamente. Miedo de que muramos aquí y nadie sepa qué nos pasó». Mateo se sentó junto a ella. «Tu madre hizo elección consciente de salvarte porque te ama más que su propia comodidad, más que su propia seguridad. Esa elección tiene significado solo si sobrevives, si vives vida que ella luchó por darte. En cuanto a morir aquí, no lo permitiré. Ninguno de nosotros lo permitirá. Llegamos a Veracruz o morimos intentando, pero no nos rendiremos». En 5.º día, sucios, hambrientos, exhaustos hasta punto de colapso físico completo, vieron finalmente la ciudad portuaria de Veracruz extendiéndose ante ellos. Edificios coloniales blancos brillando bajo sol, mástiles de barcos en puerto, campanas de iglesias sonando. Nunca algo había lucido tan hermoso. Encontraron dirección que Clara había proporcionado. Calle Independencia número 43, casa modesta de 2 pisos pero respetable en distrito tranquilo lejos de bullicio de puerto. Pintada de amarillo claro con balcón de hierro forjado decorado con macetas de geranios rojos. Cuando tocaron puerta de madera tallada, mujer de aproximadamente 50 años abrió. Tenía cabello castaño oscuro con canas como Constanza, pero el rostro era más gentil, menos marcado por sufrimiento, sonrisa más fácil. Esta era María Mendoza, hermana menor de Constanza que había escapado matrimonio infeliz casándose con comerciante bondadoso que había muerto 5 años atrás dejándola viuda cómoda e independiente. «¿Clara?», preguntó, voz quebrándose, ojos llenándose inmediatamente de lágrimas al reconocer sobrina que no había visto en 10 años. «Dios misericordioso, ¿qué te pasó? ¿Dónde está Constanza?». Clara colapsó literalmente en brazos de su tía, sollozando silenciosamente, cuerpo sacudiéndose con años de emociones reprimidas finalmente liberándose. María la sostuvo firmemente, murmurando consuelos, mirando sobre hombro de Clara a 3 hombres desconocidos, sucios, exhaustos, obviamente esclavos fugitivos por marcas de látigo visibles en brazos expuestos y expresión cautelosa en rostros. Ellos me salvaron», logró explicar Clara eventualmente escribiendo en su pizarra con manos temblando incontrolablemente. «Me protegieron. Arriesgaron absolutamente todo por mí. Son héroes verdaderos». María observó a 3 hombres con nueva comprensión y respeto profundo. Vio no esclavos, sino seres humanos extraordinarios que habían mostrado bondad cuando habría sido más fácil traicionar, coraje cuando habría sido más seguro esconderse. «Entren todos inmediatamente», dijo María firmemente, abriendo puerta completamente. «Están a salvo aquí. Nadie los tocará bajo mi techo.
Los hizo entrar a todos, cerró puerta, corrió cortinas. Dio comida abundante, primera comida completa en 5 días, sopa caliente de pollo, pan fresco, frutas, agua limpia. Clara comió lentamente, estómago encogido no acostumbrado a comida. 3 hombres comieron con reverencia, saboreando cada bocado como si fuera maná celestial. María proporcionó agua caliente para lavarse, ropa limpia de su difunto esposo para los hombres, vestido simple pero limpio para Clara. Mientras se recuperaban, Clara escribió historia completa en múltiples páginas de papel que María proporcionó, cada detalle desde el momento que llegó a Granero hasta su llegada a Veracruz. Cuando María terminó de leer todo, sentada en su sala modesta pero confortable, tenía lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, mezclándose con sonrisa de asombro y orgullo. Mi hermana Constanza hizo exactamente lo correcto a confiarles a Clara, dijo con voz cargada de emoción. Ustedes 3 son hombres de honor extraordinario, bondad profunda. Merecen toda gratitud, todo respeto. Somos solo esclavos fugitivos sin valor legal, dijo Tomás con cansancio, realismo amargo. Sin papeles de libertad, sin futuro real. Eventualmente varón nos encontrará o seremos capturados y devueltos. Eran esclavos, corrigió María firmemente. Ahora son hombres libres bajo mi protección. Y si están dispuestos, les ofrezco trabajo honesto en mi taller textil. Pago justo, trato digno como seres humanos merecen. Pueden reconstruir sus vidas aquí en Veracruz, lejos de alcance del varón. Tengo contactos, influencia. Puedo protegerlos. Durante semanas siguientes, noticias llegaron lentamente de Puebla a través de red de correspondencia. El varón Eduardo había intentado procesar criminalmente a Constanza por traición, conspiración, robo de propiedad, Clara siendo considerada legalmente propiedad de padre. Pero escándalo público de mujer aristocrática encerrada tratando desesperadamente de salvar a su hija, muda de convento notoriamente severo, había generado simpatía pública masiva e inesperada. Periódicos liberales publicaron editoriales criticando crueldad de Eduardo. Iglesia Católica misma había intervenido diplomáticamente, sugiriendo públicamente que varón había sido excesivamente cruel hacia hija inocente. Finalmente, humillado socialmente, presionado por obispo, Eduardo había accedido a separación legal permanente, permitiendo a Constanza vivir con su hermana María en Veracruz con pensión modesta. Cuando Constanza llegó finalmente a Veracruz 2 meses después, bajando de carruaje con solo baúl de pertenencias personales, y vio a su hija viva, sana, comenzando a sonreír nuevamente, abrazó a Clara durante minutos eternos, ambas llorando de alegría y alivio. «Lo hiciste, madre», escribió Clara. «Me salvaste. Nos salvaste a todos. Eres mujer más valiente que he conocido». «No fui valiente», respondió Constanza, acariciando cabello de Clara. «Fui madre. Madres hacen imposible cuando necesario». Tomás, Mateo y Andrés encontraron no solo trabajo, sino propósito renovado en Veracruz. Trabajaban en taller textil de María, ganando salarios honestos por primera vez en años o incluso décadas. María les enseñó oficio, tratándolos como empleados valiosos, no propiedad. Andrés eventualmente ahorró suficiente dinero para regresar discretamente a su pueblo natal. Descubrió que su amor de juventud, Lucía, había enviudado 1 año atrás. Se casaron meses después en ceremonia pequeña pero emotiva que todos asistieron. Mateo adoptó 12 de palomas, reconstruyendo Palomar de su infancia perdida, encontrando paz en cuidar criaturas vulnerables. Tomás, después de búsqueda persistente de 2 años usando red de contactos que María ayudó a establecer, encontró milagrosamente a sus hijos adultos viviendo en Oaxaca. Reunión fue devastadoramente emotiva. Sus hijos, ahora 23 y 25 años, apenas lo recordaban pero abrazaron a padre perdido. Clara nunca recuperó su voz física, pero tampoco la necesitaba realmente. Su silencio ya no era prisión impuesta, sino elección personal. Se convirtió en maestra dedicada de niños sordos y mudos en escuela especial que María ayudó a fundar usando sus recursos y contactos, primera de su tipo en Veracruz. Usando su experiencia vivida, comunicándose mediante el lenguaje de señas que ella misma ayudó a desarrollar, Clara dio esperanza a cientos de niños que sociedad había descartado como defectuosos. Se convirtió en voz para sin voz, paradójicamente, sin usar palabra hablada. Y cuando contaba su historia mediante escritura paciente en pizarras y papeles a sus estudiantes, siempre terminaba con misma reflexión poderosa que había escrito. En granero oscuro donde mundo me escondió por vergüenza percibida,
encontré humanidad más pura, bondad más genuina que cualquiera que experimenté en salones aristocráticos brillantes con candelabros de cristal. 3 hombres que sociedad llamaba esclavos, consideraba menos que humanos, me enseñaron qué significa ser verdaderamente libre. Es elegir bondad cuando nadie está mirando ni recompensando. Es proteger débiles cuando es peligroso hacerlo. Es mantener dignidad cuando el mundo entero intenta quitártela. El granero no fue mi prisión temida. Fue mi salvación inesperada, mi catedral de verdad. Años después, cuando Clara tenía 40 años, maestra respetada con escuela floreciente, y Constanza era anciana venerable de cabello completamente blanco que vivía tranquilamente con María, visitaron juntas tumba de Eduardo en cementerio de Puebla. Varón había muerto 5 años atrás, solo y amargado, rechazado por sociedad que una vez lo admiró. Constanza colocó flores simples en tumba no por amor residual, sino por piedad cristiana. ¿Alguna vez lo perdonaste realmente?, preguntó Clara mediante escritura cuidadosa en papel. No necesité perdonarlo en sentido tradicional, respondió Constanza, mirando lápida con serenidad. Necesité salvarme a mí misma de convertirme en él, de permitir que su crueldad envenenara mi alma. Y eso lo logré definitivamente el día que elegí tu vida, tu libertad sobre mi comodidad, mi posición social. Esa fue mi redención personal, no su perdón. Él murió sin cambiar. Yo viví transformada. Tomás vivió hasta 80 años, rodeado de hijos y nietos en reunión familiar que nunca había imaginado posible. En lecho de muerte, Clara vino a visitarlo. Escribió: «Salvaste mi vida». Tomás, débil pero lúcido, respondió: «No, niña, tú salvaste la mía. Me recordaste que había razón para vivir más allá de simple supervivencia». Porque a veces, graneros que sociedad construye cuidadosamente para esconder lo que llama vergonzoso, defectuoso, inaceptable se convierten inesperadamente en catedrales sagradas donde se revelan verdades más profundas sobre humanidad esencial, bondad desinteresada y coraje extraordinario que cualquier palacio dorado o catedral ornamentada podría jamás enseñar. Y personas que el mundo descarta como sin valor, resultan ser precisamente aquellas que entienden mejor qué significa ser verdaderamente humano. Y así termina otra historia de épocas pasadas. Suscríbete al canal y acompaña nuevas historias que emocionan, inspiran y transforman.